Bien, buenos días, buenas tardes. Comenzamos o continuamos con el tema de la autonomía de la voluntad. En esta lección nos detendremos en dos supuestos que suelen ser pues complejos en la práctica clínica. La primera, el ejercicio de la autonomía de la voluntad en menores, y el segundo, las llamadas declaraciones de voluntades vitales anticipadas. Siempre podremos preguntarnos cuándo se produce una situación de incapacidad de hecho. Se ha discutido en determinados foros que debería encontrarse algún tipo de protocolo que, así como permite en otros supuestos medir el nivel de conciencia o el nivel del dolor, pudiera medir de forma más o menos rigurosa el nivel de capacidad de los pacientes. Esto no se encuentra aún, pero la ley 2/2010, ya la llamada de muerte digna, recuerden, ha venido a establecer un procedimiento, un acercamiento a este protocolo. Es tal vez el único precepto legal que se ocupa de estas cuestiones. Fíjense en el tenor literal. Para determinar la situación de incapacidad de hecho se evaluarán, entre otros factores que se estimen clínicamente convenientes, los siguientes: si tiene dificultades para comprender la información que se le suministra, si retiene defectuosamente dicha información durante el proceso de toma de decisiones, si no utiliza la información de forma lógica durante el proceso de toma de decisiones, si falla en la apreciación de las posibles consecuencias de las diferentes alternativas, si no logra tomar finalmente una decisión o comunicarla. Para la valoración de estos criterios se podrá contar con la opinión de otros profesionales implicados directamente en la atención de los pacientes. Asimismo, se podrá consultar a la familia con objeto de conocer su opinión. Este artículo 20 de la Ley 2/2010, como ya saben, tiene un determinado ámbito subjetivo, que son los supuestos de situaciones próximas al proceso de muerte. No obstante, puede entenderse como criterio interpretativo para cualquier otro supuesto en que sea necesario establecer o acreditar la capacidad de hecho de un paciente. Centrándonos en la Ley Orgánica 1/96 del menor, establece en su exposición de motivos cuál es el enfoque que vamos a encontrarnos en el tratamiento de la protección de la infancia y de la adolescencia. Hemos extraído este párrafo que ven ustedes aquí. El conocimiento científico actual nos permite concluir que no existe una diferencia tajante entre las necesidades de protección y las necesidades relacionadas con la autonomía del sujeto, sino que la mejor forma de garantizar social y jurídicamente la protección a la infancia es promover su autonomía como sujetos. De esta manera podrá ir construyendo progresivamente una percepción de control acerca de su situación personal y de su proyección de futuro. Este es el punto crítico de todos los sistemas de protección a la infancia en la actualidad. Esto es, entre los dos factores que parecen contrapuestos, la protección de los menores o el ejercicio de su autonomía, la ley no toma partido por ninguno de ambos, sino que indica que la mejor forma de garantizar la protección a la infancia es promover su autonomía como sujetos. Este debe ser el criterio interpretativo que, digamos, que nos oriente en esta materia. La Convención de los Derechos del Niño, realizado en Naciones Unidas, indica que los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y su madurez. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o por medio de un representante de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. En este sentido, la propia Ley Orgánica de Protección al Menor, en su artículo 2, lo dice claramente: las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretarán de forma restrictiva. El artículo 9 de la misma ley dice que el menor tiene derecho a ser oído.
tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecta a su esfera personal, familiar o social. Se garantizará que el menor pueda ejercitar este derecho por sí mismo a través de la persona que designe para que le represente, cuando tenga suficiente juicio. El menor tiene derecho a ser oído, y este es un criterio de carácter general. Bien, nos vamos entonces al Código Civil, continuando con nuestra exploración en esta materia. El artículo 162 del Código Civil, este es el texto principal que regula el derecho privado de las personas, el derecho referente a su personalidad jurídica. Establece qué es la patria potestad. Y dice lo siguiente: los padres que ostenten la patria potestad tienen la representación legal de sus hijos menores no emancipados. Pero los actos relativos a derechos de la personalidad u otros que el hijo, de acuerdo con las leyes y con sus condiciones de madurez, pueda realizar por sí mismo, están excluidos. Esto es, aunque los padres ostentan la patria potestad y ellos los convierten en sus representantes legales, hay actos relativos a derechos de la personalidad que los hijos pueden realizar por sí mismos. Ahora vamos a hablar de aquellos relacionados con las decisiones referentes a su salud. Recordemos entonces el convenio de Oviedo que veíamos en la anterior lección y lo que expresábamos sobre el llamado consentimiento por representación, es decir, cuando se consiente en nombre de otra persona. Decía que solo, a reserva de lo dispuesto en estos artículos, solo podrá efectuarse una intervención a una persona que no tenga capacidad para expresar su consentimiento cuando redunde en su beneficio propio. Cuando, según la ley, un menor no tenga capacidad para expresar su consentimiento para una intervención, esta solo podrá efectuarse con autorización de su representante, de una autoridad o de una persona o institución designada por la ley. La opinión del menor será tomada en consideración como un factor que será tanto más determinante en función de su edad y su grado de madurez. Luego, decíamos entonces que un consentimiento por representación solo es posible cuando redunde en el beneficio propio del representado. Es decir, así como una persona puede consentir o tomar decisiones contrarias a su salud, si entiende que eso es lo que debe hacer, no es posible que eso sea lo correcto en un consentimiento por representación. Siempre quedará la determinación de qué quiere decir el beneficio directo del menor. Fíjense, la Ley 41/2002, llamada de autonomía del paciente, que también conocimos en la anterior lección, en su artículo 9.3. Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el representante legal del menor después de haber escuchado su opinión conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/96 de 15 de enero de protección jurídica del menor. En este supuesto se da el consentimiento por representación. Pero fíjense y leamos esto como se dice en derecho a sensu contrario, en sentido contrario. Si se da consentimiento por representación cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención, debemos concluir en sentido inverso que cuando el paciente de menor de edad sea capaz intelectual y emocionalmente de comprender el alcance de la intervención, podrá consentir él directamente. ¿Con qué edad ocurre esto? Bien, lo que ha venido diciendo tanto la jurisprudencia como la Fiscalía es que no hay forma de establecer un rango de edades. Hay que estar en cada caso al paciente menor y a su capacidad intelectual y emocional para comprender el alcance de la intervención. A última hora es un juicio de capacidad que realizará el facultativo. ¿Qué ocurre, no obstante, cuando se trata de una actuación de grave riesgo? Cuando se trate de menores emancipados o mayores de 16 años que no se encuentren en los supuestos B y C del apartado anterior, no cabe prestar el consentimiento por representación. Esto es, con 16 años ya no cabe prestar el consentimiento por representación. Sin embargo, el siguiente párrafo viene a contradecir esto mismo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de una actuación de grave riesgo para la vida o salud del menor según el criterio del facultativo, el consentimiento lo prestará el representante legal del menor, una vez oída y tenida en cuenta la opinión del mismo. Véase que en este caso, cuando es una actuación de grave riesgo, el consentimiento es prestado por su representante legal. En suma, si quisiéramos simplificar, deberíamos distinguir actuaciones de grave riesgo y actuaciones que no son de grave riesgo. En las actuaciones de grave riesgo siempre va a consentir el representante legal. En las actuaciones que no son de grave riesgo podrá consentir el paciente si es capaz intelectual y emocionalmente de comprender el alcance de la intervención, y en caso contrario, nuevamente el representante legal del menor. El apartado 9, como ustedes ven, vuelve a hacer referencia a los casos en que el consentimiento haya de otorgar el representante legal. En esos casos, la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente. Aquellas decisiones que sean contrarias a dichos intereses deberán ponerse en conocimiento de la autoridad judicial. Y aquí, como profesionales de la salud, nos vemos abocados a realizar un papel tuitivo. Si entendemos que una decisión tomada por el representante legal del menor puede ser perjudicial para su salud, atendidas las circunstancias del caso, debemos, una vez finalizada o agotadas nuestras capacidades de persuasión, acudir al Ministerio Fiscal y ponerlo en su conocimiento. El artículo 9 de la Ley 41/2002 establece que la prestación del consentimiento por representación será adecuada a las circunstancias y proporcionada a las necesidades que haya de atender, siempre en favor del paciente y con respeto a su dignidad personal. Era lo que decíamos, que es tal vez la condición o la característica más esencial del consentimiento por representación. Siempre se debe realizar en favor del paciente. Conclusiones. Todo menor debe ser informado y oído de manera proporcionada a su competencia. Todo menor decide por sí mismo cuando sea capaz intelectual y emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. La evaluación de la capacidad es competencia de los facultativos. Si el menor no es capaz de decidir, consentirá por representación su representante legal. Todo consentimiento por representación se realizará en interés del menor y teniendo en cuenta su opinión tanto más cuanto mayor sea su competencia. En toda intervención de grave riesgo para la salud del menor decidirán los representantes legales y la opinión del menor deberá ser tenida en cuenta. En cualquier caso deberá procurarse el bien del menor. Bien, pasamos ahora al siguiente punto referente al documento de instrucciones previas. Está previsto en el artículo 11 de la Ley 41/2002, con carácter de normativa básica y por tanto de aplicación en todas las comunidades autónomas. Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad capaz y libre manifiesta anticipadamente su voluntad con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud, o una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. El otorgante del documento puede designar además un representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas. Cada servicio de salud regulará el procedimiento adecuado para que, llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las instrucciones previas de cada persona, que deberán constar siempre por escrito. No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico, a la lex artis, ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlo. Las instrucciones previas podrán revocarse libremente en cualquier momento. Con el fin de asegurar la eficacia en todo el territorio nacional de las instrucciones previas manifestadas por los pacientes y formalizadas de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de las respectivas comunidades autónomas, se creará en el Ministerio de Sanidad y Consumo el Registro Nacional de Instrucciones Previas.
que regula el Registro Nacional de Instrucciones Previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la materia ha sido regulada por la Ley 5/2003, de declaración de voluntad vital anticipada. Aquí, además, se le cambia el nombre. Las llamadas instrucciones previas pasan a llamarse declaración de voluntad vital anticipada. A los efectos de esta ley se entiende por declaración de voluntad vital anticipada la manifestación escrita hecha para ser incorporada al registro que esta ley crea, por la que una persona capaz, que consciente y libremente expresa las opciones e instrucciones que deben respetarse en la asistencia sanitaria que reciba, en el caso de que concurra circunstancias clínicas en las cuales no pueda expresar personalmente su voluntad. El artículo 3 señala cuál puede ser el contenido y va en una triple línea. Las opciones e instrucciones expresas y previas que ante circunstancias clínicas que le impidan manifestar su voluntad deberá respetar el personal sanitario responsable de su asistencia sanitaria. La designación de un representante plenamente identificado será quien le sustituya en el otorgamiento del consentimiento informado y su decisión respecto de la donación de sus órganos o de alguno de ellos en concreto en el supuesto que se produzca el fallecimiento. El artículo 4 señala a las personas que están capacitadas para otorgar la declaración. La declaración de voluntad vital anticipada podrá ser emitida por un mayor de edad o un menor emancipado. Pueden ver que los menores no emancipados están excluidos de esta posibilidad. Los incapacitados judicialmente podrán emitir declaración de voluntad vital anticipada salvo que otra cosa determine la resolución judicial de incapacitación. La eficacia. ¿Para qué sirve una declaración de voluntad vital anticipada? La declaración de voluntad vital anticipada, una vez inscrita en el registro previsto en el artículo 9 de esta ley, será eficaz de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico cuando sobrevengan las situaciones previstas en ella y en tanto se mantengan las mismas. Dicha declaración prevalecerá sobre la opinión y las indicaciones que puedan ser realizadas por familiares allegados o, en su caso, el representante designado por el autor de la declaración y por los profesionales que participen en su atención sanitaria. Tal vez este puede ser el elemento práctico interpretativo que puede ser más complejo. Se trata de determinar si la situación en la que el paciente se encuentra coincide con aquella situación que el paciente pudo prever cuando otorgó la voluntad vital. El artículo 8 establece la posibilidad de revocar. La declaración de voluntad vital anticipada podrá ser modificada por su autor en cualquier momento y cumpliendo los requisitos exigidos para su otorgamiento. Y fíjense en el apartado segundo. Si una persona ha otorgado una declaración de voluntad vital anticipada y posteriormente emite un consentimiento informado eficaz que contraría, exceptúa o matiza las instrucciones contenidas en aquella para la situación presente o el tratamiento en curso, prevalecerá lo manifestado mediante el consentimiento informado para ese proceso sanitario, aunque a lo largo del mismo quede en situación de no poder expresar su voluntad. Esto es, un consentimiento informado expresado con carácter posterior a la voluntad anticipada lo deroga a esta. Y a última hora se está a la última voluntad que conscientemente el paciente expresó. Si el representante previsto en el artículo 3 revocase su aceptación ante el registro, este organismo comunicará al interesado que ha quedado sin efecto la designación inicial, para que conozca estas circunstancias y pueda designar nuevos representantes si lo desea. Una práctica que hasta cierto punto supera o completa las llamadas instrucciones previas es la planificación anticipada de decisiones, la PAD, que es un proceso voluntario de comunicaciones y deliberación entre la persona y sus profesionales, los profesionales que la atienden, acerca de los valores, deseo y preferencia que quiere que se tengan en cuenta respecto a la atención sanitaria. En la planificación anticipada de decisiones, las llamadas instrucciones previas se convierten en un plan estructurado que puede incluir previsiones clínicas concretas y muy adaptado a las circunstancias cambiantes que el paciente puede ir experimentando en su devenir clínico. La planificación anticipada de decisiones se
registraría en la historia clínica de la persona, es objeto de una revisión periódica y debe comunicarse a todas las personas implicadas. Tienen ustedes una referencia clara en el protocolo establecido por la Junta de Andalucía, que pueden consultar en internet y cuyas referencias encuentran en el documento de la lección que ahora terminamos. Muchas gracias.